Tenemos a nuestro primer invitado de esta emisión de noticias, es Rafael Nieto Loaiza. Él es ex viceministro de Justicia de la República de Colombia, una persona que sabe mucho acerca de esta cartera. Señor Nieto Loaiza, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo está? Y feliz jueves. Estefanía, buenas tardes para usted y para todos los que nos están viendo en DNews. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy analizando esta importante noticia. Y comienzo esta entrevista por preguntarle acerca de los grupos narcotraficantes, porque en dado caso no se podrían acoger a una ley de reconciliación, porque ellos pues no están peleando con nadie, son grupos, digamos que delictivos al margen de la ley que cometen actos ilícitos en nuestro país. ¿Qué pasaría con los integrantes de grupos narcotraficantes y este anuncio del presidente? Lo primero que hay que decir, Estefanía, es que no es la primera vez que el presidente Petro propone beneficios jurídicos para los narcotraficantes. Lo hizo en marzo en el proyecto de la ley de sometimiento que presentó el gobierno al Congreso de la República. Ahí establecía que la pena máxima de cárcel que pagarían los narcotraficantes sería de 6 años y que además se les daría la posibilidad de que se quedaran con parte de los bienes adquiridos ilícitamente. En una reunión posterior en abril con el fiscal general de la Nación, Petro dijo que ese proyecto de la ley de sometimiento tendría un cambio y que los beneficios ofrecidos serían solo para los pequeños narcotraficantes y no para los grandes capos. Para el mes de mayo, el Pacto Histórico, que es la fuerza parlamentaria de izquierda que apoya a Petro, propuso que hubiese amnistía e indulto para los delitos de secuestro y de narcotráfico. Hoy en Colombia no es posible jurisprudencialmente dar ni amnistía ni indulto para esos delitos. Repito, entre ellos el narcotráfico. Lo que ahora propone Petro parece ser una vuelta a su idea de marzo de la ley de sometimiento, es decir, beneficios generales para todos los narcotraficantes. No hay precisión sobre cuál es el alcance de esos beneficios, de qué se trataría en estricto sentido lo que pretende Petro darles. Ahora, esta ley de reconciliación que está planteando sería una distinta a la ley de paz que está estudiando ya la Corte Constitucional. ¿Con qué contenido? ¿Para beneficiar a quiénes? Porque la ley de paz ya hace todo lo que se requiere para las negociaciones en relación con los grupos armados ilegales que tienen un propósito político, que tienen una excusa, una causa de carácter político para la violencia. Evidentemente, en Colombia se entiende que los grupos de narcotráfico no tienen esa causa, por tanto, no pueden beneficiarse de figuras como la amnistía o el indulto. Tienen que hacerse solamente en el camino de la ley de sometimiento, sometiéndose a la justicia, no teniendo tratamientos políticos beneficiosos. Claro, aquí hay un punto que quiero tratar en común y es los grupos delictivos, más bien los grupos guerrilleros de nuestro país. Una de las principales fuentes de financiación histórica que han tenido ha sido el narcotráfico. ¿Esto les quitaría ese beneficio en dado caso de esta ley, en ese marco jurídico? ¿Se refiere a usted a la ley nueva que está planteando Petro? Sí, es que estoy tratando de analizar cuáles serían, por ejemplo, los beneficios y si en dado caso, pues estos grupos guerrilleros hay que analizar que no solamente son grupos que luchan por aparentemente una ideología, ellos han utilizado históricamente el narcotráfico como fuente de financiación, entonces también entrarían en temas de no beneficios judiciales, si es que pudiéramos llamarlo así. A ver, Estefanía, habría que precisar varias cosas. Hoy en Colombia todos los grupos armados violentos están relacionados con el narcotráfico. De eso no hay la menor duda. Todos de alguna manera son grupos mafiosos. Ahora, hay unos grupos entre ellos que son estrictamente mafiosos, únicamente mafiosos, es decir, solamente están buscando lucrarse con el negocio del narcotráfico, y hay otros grupos violentos que alegan tener
una causa política para su violencia y que dicen que acuden al narcotráfico solamente para financiarse. Habría una diferenciación ahí en la motivación, todos vinculados con el narcotráfico, pero unos con motivación política y otros que no. Lo que se hizo en Colombia hasta una reforma durante la administración de Duque es que a los grupos armados con propósitos políticos se les daba un tratamiento beneficioso en términos de amnistía e indulto, que en el caso de las FARC incluyó incluso la posibilidad de amnistiar o indultar el narcotráfico. Pero repito, eso ocurrió hasta Duque, porque durante Duque se tramitó una reforma a la Constitución que estableció expresamente que ni el secuestro ni el narcotráfico pueden amnistiarse o indultarse. En ningún caso, ni siquiera para los grupos que alegan tener una causa política para matar. Es decir, hoy en Colombia, después de esa reforma constitucional, Estefanía, no se puede dar amnistía o indulto a nadie que esté vinculado con el narcotráfico. Claro, a eso iba mi pregunta, que ahí no entrarían los grupos guerrilleros. Por el tema del narcotráfico, eso suspende automáticamente el indulto. Correcto. Ningún grupo, ni guerrillero, ni los otros, ningún grupo armado violento que esté vinculado con el narcotráfico puede tener amnistía o indulto por ese delito. Ahora, ¿qué era lo que planteaba la ley de sometimiento de Petro? ¿Amnistía o indulto? No. Planteaba pena privativa de libertad de 6 años para los narcotraficantes y además devolverles parte de su fortuna. Eso es lo que planteaba, repito, la ley de sometimiento. Después, en el pacto histórico, quisieron presentar una reforma a la Constitución para que de nuevo se pudiera amnistiar e indultar el negocio del narcotráfico. Eso no prosperó. ¿Qué es lo que propone Petro ayer? No sabemos, pero uno entendería que esa supuesta ley de reconciliación nacional lo que va a buscar es retornar la posibilidad de que haya indulto y amnistía para los narcotraficantes. Por supuesto, es una interpretación, porque Petro ayer no precisó los términos en que se supone presentará esa ley de reconciliación nacional. ¿Cuál cree que es el mensaje que está dando con esto el gobierno nacional? Yo creo, Estefanía, que es un muy mal mensaje. Yo creo que es un mensaje de impunidad, creo que es un mensaje que contribuye a fomentar el narcotráfico y a fomentar la violencia, que en Colombia están intrínsecamente unidos, como ya hemos dicho, todos los grupos violentos se nutren del narcotráfico. De manera que cuando uno fortalece el narcotráfico, fortalece la violencia, fortalece a los grupos violentos. Dicho esto, a mí me parece que además hay una pregunta que queda abierta que es francamente preocupante. ¿Cuál? La de saber si Petro está tratando de cumplir o no un compromiso que habría adquirido con los narcotraficantes durante la campaña. Y esto probablemente muchos de nuestros televidentes no lo sepan, pero durante la campaña varios dirigentes del pacto histórico del partido de Petro, entre ellos su hermano Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, hoy alto comisionado para la paz, visitaron las cárceles en la campaña con la intención de llegar a algunos acuerdos, entre otros con unos narcotraficantes con los que se vieron. A esas reuniones entre estos dirigentes del pacto histórico y estos narcotraficantes y otros dirigentes corruptos encarcelados se les llamó el Pacto de la Picota por el nombre de una de las cárceles más famosas que hay en Colombia, que se llama así, la cárcel de la Picota. La pregunta es, esta propuesta de la ley de reconciliación nacional, si se suma a todos los otros hechos que ya hemos narrado de beneficios para los narcotraficantes, ¿hace parte de ese pacto de la Picota? ¿Ese pacto efectivamente tuvo lugar y lo está cumpliendo Petro? ¿Es una devolución de favores por el apoyo recibido durante la campaña? No lo sé, de nuevo no tenemos certezas, pero siembra sin duda una enorme desconfianza el ver cómo permanentemente el gobierno de Petro ofrece beneficios políticos, económicos, judiciales
a los violentos y dentro de los violentos a los mafiosos. ¿Esto usted cree que va a ser parte de una estrategia quizás para quedarse un rato más en el poder? Yo espero que no sea así. Es decir, la idea de que además pueda estar comprando un apoyo militar paralelo de parte de los grupos armados violentos vinculados con el narcotráfico a través de este tipo de beneficios es una idea pues, que a mí me generaría una enorme repulsión y por supuesto sería un ataque flagrante a la democracia, una traición a los electores y por supuesto, sin duda, una acción claramente delictiva. Es decir, la idea de que el presidente se asocie con unos mafiosos y que en la vía de esa asociación les ofrezca beneficios de este tipo de los que estamos hablando para que por esa vía tenga el apoyo, incluso el apoyo militar de estos violentos para quedarse en el poder, es claramente una idea que sin duda trasciende las fronteras de lo legal y que queda enmarcada en el Código Penal. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de la Nación, muchas gracias por haber estado con nosotros en estas pantallas de DNews. Le deseo feliz almuerzo y feliz jueves. Muchas gracias, Estefanía.